Hola, ¿qué tal amigos de Radioteca? Espero que se la estén pasando muy bien. El día de hoy vamos a platicar con Juan Carlos Varillas Lima, quien tiene un proyecto importante, sobre todo en torno a nuestro municipio, que es uno de los más afectados del acuífero de Tecamachalco. Sabemos perfectamente bien que vivimos con esta crisis, la falta de agua potable, que ha generado en muchas ocasiones pues una nota regional, y también que es evidente que las autoridades lo han tomado de estandarte para poder ganar votos, y ninguno hasta la fecha ha logrado proponer algo en sí real y que no tenga tintes políticos. Juan Carlos, te agradezco mucho que nos acompañes en la cabina de Radioteca. Platícanos un poquito en qué consiste este proyecto. Okay. Muchas gracias, Javier, por la invitación a Radioteca. También las gracias totales a nombre de esta organización que ahora platicaré. Un saludo muy grande al auditorio también. Quisiera platicarles de este proyecto. Este proyecto es un proyecto social y lleva por nombre Aguardar. Ya platicaré más adelante de los antecedentes que tiene y demás. Pero hoy en día se trata de una fundación o asociación que reúne a ciertas personas interesadas en el tema de la sustentabilidad del agua, sobre todo preocupándonos mucho de la región de Tecamachalco, incluida varios municipios y por supuesto nuestra ciudad de Tecamachalco. Incluye a miembros activos de la sociedad que están trabajando en cuestiones sociales. Todos ellos son profesionistas en ciertas ramas de estudio, que tuvimos la oportunidad de trabajar hace alrededor de 4 años en un proyecto similar, que era una cuestión más empresarial, pero también para resolver la problemática del agua. Y hoy en día pues son profesionistas con cierta experiencia que queremos aplicar en el hecho de tratar de generar y estudiar el tema y después generar ciertas alternativas de solución. Entonces somos una fundación así que reúne tanto a gente comprometida como también a gente especializada en diferentes campos de estudios, todos relacionados con la sustentabilidad del agua. Se llama Aguardar el proyecto y hoy en día lo estamos implementando a colación de un certamen que ahora te platicaré, que se llama Colegio de la Globalización. Platícanos por qué retomar, o por qué, mejor dicho, involucrarse con este tema que es fundamental, que es el del agua potable, y que sabemos que el municipio de Tecamachalco se encuentra dentro de este acuífero que ha sido sobreexplotado, y que sabemos perfectamente bien que las mismas autoridades han señalado que ya no hay agua potable. Definitivamente, es un problema que todos sabemos que está allí, no solamente hoy en día. Sabemos ya desde hace muchos años que la problemática de la escasez del agua por la sobreexplotación del acuífero del Valle de Tecamachalco es un problema bastante grave. Hoy en día, de acuerdo a lo que hemos podido ver y estudiar y demás, consideramos que es una situación crítica, de cierta manera insostenible, porque básicamente ya todas las personas estamos tan cerca de la problemática que es imposible no verla. Claro. Tan solo le diría al auditorio, sobre todo los que vivimos, por ejemplo, en la ciudad de Tecamachalco en centro, básicamente la escasez del agua es tan evidente que muchos de nosotros tenemos que acudir al mercado para comprar agua, en este caso a través de pipas de agua, que son 300 pesos cada determinado tiempo y demás. O sea, el hecho de que nosotros no podamos tener acceso a un derecho humano, que es el agua, significa que es una situación ya crítica, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con la manera en la que se ha sobreexplotado el acuífero, definitivamente, pero también tiene mucho que ver con el hecho de que no se han implementado acciones que puedan atender el problema de raíz. Es muy complejo el problema. Sin embargo, hay ciertas propuestas de diferentes ámbitos que se pueden aplicar. Como te platicaba hace un rato y también he platicado en otros escenarios, nosotros consideramos, y no solo nosotros, sino también estudiosos del tema y demás, que la sustentabilidad del agua como problema, más bien, la escasez del agua como problema, se vuelve crítico cuando ya se puede apreciar que genera ciertos conflictos sociales. Es decir, no solamente es un problema que se da en términos ambientales por la sobreexplotación del acuífero, sino que también impacta la economía local, en este caso de todas las familias, y no solo eso, sino también genera conflictos sociales. Como lo decíamos hace un rato, lo que pasó hace unos meses en el Cuije, en la comunidad del Cuije, hay un conflicto de cierta manera social por el agua, claro, porque el problema es diferente el que se da en un área rural a un área urbana como la de Tecamachalco.
hay un ejercicio básico que podemos hacer para darnos cuenta de la dimensión del problema. Si nosotros nos metemos a Google Maps y apreciamos cuál es el tipo, la topografía o la manera en que está constituido el territorio en nuestra región de Tecamachalco, podemos ver casi como frontera natural del canal que la parte, que esta parte de la ciudad, hablo del centro y toda esta parte, es mucho más árida. Eso tiene que ver mucho también con las condiciones de suelo y demás de nuestra región, pero más hacia el lado de Alceseca, Xochimilco y otras comunidades podemos apreciar una mancha verde. Eso quiere decir definitivamente que el recurso hídrico está disponible para generar esa mancha verde. No es tan simple como eso, es más complejo. Sin embargo, con ese ejercicio nos podemos dar cuenta que tenemos situaciones disímiles, tanto en la parte urbana, en la región urbana, como en la región rural. Por tanto, las soluciones que pudiesen darse tienen que ser definitivamente diferentes. Eso no quiere decir que en el campo o en la parte rural no haya un problema del agua, porque lo hay. De hecho, muchas de nuestras regiones de producción rural carecen de agua, por tanto tienen que ser cultivos de temporal, por ejemplo. Y hoy en día pues vivimos una época en la que las cuestiones climáticas han provocado la configuración, ¿no? Y eso afecta definitivamente al campo. Entonces, en suma, debe haber dos visiones, que es lo que queremos también que se lleve a la mesa, dos visiones del problema, la parte urbana, la parte rural, y ahorita en este proyecto que te comentaré, pues nosotros nos enfocamos más a la parte rural de momento, ya para después desarrollar la parte urbana. Quiero entender que tú encabezas el proyecto y que esto ya lo vienen trabajando, me comentas ya desde hace algún tiempo, y que la finalidad es involucrar a diferentes órdenes de gobierno, que también es algo muy importante. Y me señalabas antes de que empezáramos con esta entrevista que van a estar en próximos días visitando por ahí diferentes universidades importantes de talla internacional, muchas de ellas, si no es que la mayoría en la Unión Americana. Platícanos un poquito de eso. Sí, rápidamente, el proyecto tiene un antecedente en 2014. Allí varios jóvenes de la región, no solamente de Tecamachalco, que nos encontramos en el ámbito de la academia, o sea, nos vimos en las universidades, en la UNAM, en la UAP, en el Instituto Politécnico, etcétera. Allí nos encontramos, coincidimos todos en ser de la región de Tecamachalco y por ello pues queríamos hacer algún proyecto, alguna acción que pudiera generar un cambio en la comunidad. Nos enfocamos en este caso en el agua. En ese entonces también como emprendedores pues quisimos formar una empresa de carácter social para generar tecnologías que pudiesen ayudar al ahorro del agua en los hogares. Eso fue un proyecto que de hecho sí tuvo cierto impacto porque como te platicaba, tuvimos la oportunidad de estar entre los 5 primeros lugares de un premio que se llama Premio Innovación Santander del banco. Sin embargo, no accedimos a los financiamientos por la cuestión de que había recursos limitados. Sin embargo, es un proyecto que tuvo viabilidad en su momento, ¿no? Desgraciadamente, por cuestiones de nosotros, en la cuestión de que estábamos estudiando y demás, el proyecto estuvo parado durante un tiempo y últimamente lo hemos retomado, sobre todo ahora que la mayor parte de nosotros ya somos profesionistas en distintas áreas, hemos tenido cierta experiencia en ciertas situaciones en la academia, en el ámbito laboral, etcétera, y ahora traemos una vez más a colación el proyecto, pero ahora volcado netamente a la cuestión social, ya como les decía, como una fundación o una asociación que se dedique a hacer estudios de diferentes ámbitos sobre la sustentabilidad del agua en la región de Tecamachalco y que esos estudios, que podrían llamarse diagnósticos, puedan servir para generar alternativas que eventualmente puedan convertirse en políticas públicas. Y eso tocará el hecho de convertirlas en políticas públicas, eso toca definitivamente al ejecutor, que es el gobierno, ¿no? Pero nosotros como fundación podemos generar estos estudios, podemos también incentivar que la ciudadanía pueda entrar en el ámbito de acción, es decir, por ejemplo, generando campañas de concientización, tratando de modificar cómo se consume el agua y demás. También de esa manera podemos incidir. La otra es con estudios totalmente especializados en el tema que puedan servir a alguien, en este caso, por ejemplo, a gobierno o a otras fundaciones o asociaciones y demás, para generar acciones que realmente atiendan el problema. Ahora muchos dicen que el problema es irreversible. Tenemos determinada cantidad de agua disponible y tenemos que lidiar con eso. Ahora muchos opinan que en 2024, en 2030, el agua va a ser un recurso netamente escaso en la ciudad de Tecamachalco y en la región de Tecamachalco. Quiere decir que pues, no vamos a tener agua en términos simples, ¿no? Sin embargo, hoy en día hay que lidiar con lo que tenemos y definitivamente iniciar las acciones ya. Eso es de ya, ¿no? No podemos lamentarnos después. Ahora,
Este proyecto, como lo mencionaba, tuvimos la fortuna de que fue aceptado en una actividad de alto rendimiento en el extranjero que se llama Colegio de la Globalización, que es un programa que está respaldado por la Secretaría de Educación Pública Federal y sobre todo en este caso de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, y también respaldado por ciertas instituciones que son justo las que vamos a visitar en los Estados Unidos y Canadá. Ahorita, durante todos estos meses hemos tenido una formación para que el proyecto sea viable, porque somos 15 proyectos en el estado de Puebla los que vamos a participar en esta formación. Todos ellos jóvenes que tienen algún trabajo en la cuestión social en sus comunidades. Hay personas de Atlixco, de Acajete, etcétera, y en este caso pues vamos a representar a la región de Tecamachalco con este asunto de la sustentabilidad del agua. ¿Qué vamos a hacer? El programa se llama Colegio de la Globalización. Lo que vamos a hacer, aparte de la formación que ya hemos tenido para poder generar este proyecto de manera viable, es tener la oportunidad de asistir a diferentes instituciones de renombre en los Estados Unidos y Canadá, así como en organizaciones internacionales y en algunos otros espacios que tengan que ver con la cuestión de desarrollo de proyectos sociales. Definitivamente lo que más atracción causa es visitar y estar en contacto con académicos o con las mismas asociaciones que se forman allí. Me refiero a estar en la Universidad de Harvard. Ese es como uno de los objetivos máximos, porque de hecho ellos tienen un departamento especializado en sustentabilidad del agua. La idea es llevar con ellos el asunto que tenemos nosotros del agua, de la situación crítica en Tecamachalco, y no solo obtener retroalimentación, sino tratar de generar cierto vínculo con ellos para eventualmente tener también cierto respaldo en las soluciones que se propongan. Ese es uno de los tantos objetivos, ¿no? También vamos a visitar el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, vamos a visitar la Universidad de Ottawa y la de Toronto en Canadá, y vamos a estar también visitando algunas organizaciones internacionales, como lo son el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas y otros más que están agendados. Eso nos abre la oportunidad definitivamente para dos cosas. La primera es llevar el asunto de la problemática que tenemos en Tecamachalco y en la región de la escasez del agua o la insostenibilidad del recurso, llevarlo a la agenda internacional. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a hacer visible que en Tecamachalco hay un problema grave que debe ser atendido. Tenemos que hacer que sectores gubernamentales, los sectores privados y la misma sociedad voltee y mire hacia Tecamachalco para apreciar que es un problema el que tenemos hoy en día grave, que atenta contra la seguridad, eso hay que decirlo también, claro, de las personas. Hablo de la seguridad humana, porque sin agua no podríamos vivir y eso es un hecho. Entonces queremos que la problemática de Tecamachalco sea reconocida a nivel internacional para generar focos de atención. ¿Eso qué va a permitir? Va a permitir que la ciudadanía participe más, que los sectores participen más, y no solo eso, quizás también generar ese foco de atracción hacia algunos programas sociales, hacia algunos otros estudios que hagan otras instancias, y también, ¿por qué no?, a fondos de ciertos programas de organizaciones que puedan servir para atender la problemática. Por ejemplo, el Banco Mundial tiene ciertos proyectos de desarrollo en términos de sustentabilidad de agua que bien pudiésemos demostrar que en Tecamachalco los necesitamos. Claro que no es una labor que nosotros solamente hagamos. Nosotros vamos a llevar la agenda allá en esta oportunidad, y la idea es generar un vínculo que sea que cada vez lo estemos trabajando más, ¿no? Definitivamente no es una labor de una sola persona, ni siquiera es una labor de una organización, es una labor de todos nosotros. Hablo del sector gobierno, hablo del sector privado y sobre todo, y lo más importante, de la sociedad, porque si nosotros no nos preocupamos por nuestros problemas y nosotros llevamos todas nuestras ideas, soluciones, presiones y demás hacia quienes sí puedan hacer algo por nosotros, o nosotros mismos hacerlos, es como podríamos cambiar, ¿no? Entonces vamos a generar esto y finalmente la idea que tenemos en este proyecto es que no sea algo cerrado, que no sea que solamente un servidor o los de las organizaciones o los de otros proyectos vayamos a vivir la experiencia, a viajar o a conocer estas grandes instituciones y demás, sino que tengamos la oportunidad de llevarles a ustedes ese contacto, esa misma experiencia que tengamos, para que todos seamos partícipes de este proyecto, porque todos somos partícipes del problema del agua. Entonces más adelante te explicaré qué vamos a hacer. Así es.
a final de cuentas van a aprovechar ustedes el escaparate para poder mostrar y reflejar que Tecamachalco y todo lo que corresponde al acuífero, que son más de 52 municipios, sí, o sea, no solamente estamos hablando del municipio de Tecamachalco, no solamente estamos hablando de 90,000 habitantes, estamos hablando de millones de habitantes que están siendo perjudicados o podrían ser perjudicados ante la falta de agua que corresponde a esta zona donde nos encontramos. Ustedes van a ser, más bien dicho, el medio para que ustedes puedan tener el vínculo con estas grandes universidades, con lo que tú me mencionas. ¿Dónde puede saber la gente interesada en este tema más referente a esto? Y sobre todo ponerse en contacto contigo para que a lo mejor te digan, bueno, tú tienes un grupo especializado que tiene el conocimiento en este tema, pero también hay otros temas que ya se han estado abordando, porque hay gente que sabemos que también tiene la iniciativa y no se está esperando a que el ayuntamiento, que la administración estatal ni federal tomen cartas en el asunto, y la misma Conagua, y ya han hecho algunos estudios o algunos avances en cuanto a qué condiciones nos encontramos y cuáles podrían ser algunas situaciones viables para poder solucionarlo. Claro. Lo primero que quiero mencionar es que definitivamente la iniciativa que tenemos no es nueva. Hay muchas personas, muchas organizaciones, inclusive, por qué no decirlo, el sector gubernamental también ha realizado varias acciones para poder atender la problemática. Eso es un hecho. Sin embargo, lo que nosotros pensamos que debería ser conveniente en estos casos es la unión de fuerzas. Claro. Es decir, articular todos los esfuerzos que desde nuestras trincheras hagamos para poder generar alternativas que sí se lleven a cabo. Porque, por ejemplo, yo hago un estudio personal, una tesis, un artículo y demás sobre una problemática, pero el único beneficio que obtengo es que se publique y demás. No trato de buscar cómo vincularse o cómo llevarse a la práctica. Entonces, conozco algunos proyectos ya de muchas personas que están trabajando el tema, pero también hay, y estoy seguro, muchos proyectos individuales o grupales en toda esta región que están allí y que quizás igual están como en su momento nosotros, esperando la manera en que se puedan vincular y que puedan llevar sus proyectos, sus ideas, sus aportaciones, incluso sus pues esas emociones de querer ayudar a la comunidad, cómo hacerlas viables o cómo llevarlas a la práctica. Yo quisiera que aprovecháramos esta situación para tener contacto, para unirnos de cierta manera, porque insisto, no solamente nosotros podemos generar este tipo de cuestiones, todos lo estamos haciendo desde distintos focos. Entonces, lo que podría funcionar es justo eso, que nos articulemos, que nos conozcamos y que básicamente todos, las asociaciones, personas, gobierno y privado, nos reunamos para atender la problemática. Todos podemos aportar definitivamente. Entonces quiero aprovechar este medio también pues para invitar a todas las personas que están por allí haciendo este tipo de proyectos también a vincularse con nosotros. Esto no quiere decir, nosotros no buscamos liderazgo en el sector, lo que nosotros buscamos, o alguna cuestión ególatra. El protagonismo, como siempre. Exactamente. Nosotros lo que buscamos más bien es articularnos. Seguramente hay estudios mucho más acabados, y los conozco, de este tema. Entonces, a esas personas que ya los han hecho, a otras organizaciones que han tenido la intención, invitamos también a que sean más partícipes y traten de incidir en la problemática. O sea, que lleven ellos mismos desde sus planes de acción también a la problemática, a canales más altos, que cada vez más podamos tener no solo gente hablando de que tenemos un problema, sino gente actuando, que está cada vez más proponiendo y generando alternativas, ¿no? Entonces, definitivamente esto lo queremos aprovechar para invitar a todos ellos. De hecho, nuestro grupo, quiero comentarlo también, está totalmente abierto, no es una cuestión cerrada. De hecho, nosotros, al contrario, invitamos a quienes tienen la intención y están por ahí quizás buscando la manera de participar en algún proyecto social, específicamente, por ejemplo, el del agua, los invitamos a que se acerquen y se unan, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta dinámica para que ustedes también puedan seguirnos en esta travesía en Estados Unidos y Canadá para llevar la problemática junto con nosotros? Es de la siguiente forma. Nosotros todo el tiempo que estemos desde el 1 de septiembre en las actividades vamos a tratar de generar contenido. Vamos a aprovechar que la mayor parte de la población de Tecamachalco y la región utiliza las redes sociales como medio de comunicación. Entonces vamos a utilizar las redes sociales personales de un servidor y de los otros participantes, las redes también de las organizaciones, y vamos a también aprovechar la red social de la propia fundación, que se llama Aguardar, ¿no? Entonces, a lo largo de este tiempo iremos generando también el contenido en la página web, por ejemplo, y cosas más acabadas para que nos sigan. Pero ¿cuál es la idea? Que en cada día voy a publicar la agenda de ese día, es decir, poner qué
qué instituciones vamos a visitar o qué actividades tenemos, en qué horarios, hora del país, y para que ustedes pues estén al pendientes y puedan interactuar con nosotros. Normalmente lo pensamos de momento como cuestiones de en vivos, en directo, a través de Facebook, para que ustedes puedan estar allí interactuando, haciendo preguntas y prácticamente tratar de que ustedes estén allí con nosotros para llevar sus preguntas, sus inquietudes con quien estemos. O sea, si estamos en algún momento con algún secretario de alguna organización y demás, tratar de que las personas también participen, porque nosotros tenemos ciertas preguntas, claro, o cierta agenda, pero pues definitivamente podemos aprovecharla para todos, no es solamente para los que vamos a participar. Hay que aprovechar este tipo de oportunidades, porque no siempre vamos a estar en ese tipo de instituciones, ¿no? Entonces los invito a que nos sigan en todas estas actividades que vamos a hacer. Va a ser prácticamente 21 días en los que vamos a tener actividades todo el tiempo. Ojalá que puedan participar, allí hacer sus preguntas y demás. Y seguro esto nos va a permitir generar una red, no solo del conocimiento, sino una red realmente para atender la problemática del agua. Entonces, pues más adelante pues paso, yo creo que en las propias redes de Radioteca ahí podemos tener el medio para que ustedes nos lo vamos a estar publicando aquí en el video para que ustedes puedan ver cuáles son las redes donde van a poder seguir esto que nos está comentando. ¿Cuándo se van? Porque esto ya, digo, es algo que es muy importante también señalarle al público, que ya es en próximos días, para que también estén atentos de las transmisiones que hagan ustedes y puedan estar informados y tener ese vínculo, que al final de cuentas creo que hemos recalcado en esta entrevista, que se buscan ser el vínculo para que se pueda buscar una solución, o mejor dicho, complementar una serie de soluciones para este problema que tenemos en Tecamachalco, que es la falta de agua. Sí, así es. Nosotros nos vamos el 1 de septiembre, este sábado. Vamos a salir, la primera parada es Washington, vamos a estar ahí, insisto, voy a publicar la agenda, pero vamos a estar ahí 3-4 días, seguimos hacia Nueva York, luego Boston, después nos vamos hacia allá Canadá, hacia Toronto, Ottawa y Montreal. Esto durante estos 21 días de septiembre para regresar al país. Eventualmente ya en el país pues también la idea es tener actividades y tratar de ver a través de nuestra fundación de tener este tipo de actividades cada vez más frecuentes, quizás ya no auspiciadas por el mismo gobierno del estado, quizás ya también buscar otro tipo de financiamientos para que este tipo de proyectos puedan ser similares en la región y en otros lugares también del país. También obviamente estaremos invitando a todos los jóvenes a participar en este tipo de iniciativas que son muy buenas y que quizás muchos no nos enteramos porque están de repente allí y no tenemos el acceso a. La idea es también generar este tipo de cuestiones porque pues hay muchos proyectos sociales en diferentes ramas que nos pueden apoyar mucho a la comunidad, cultura, la cuestión de atender la inseguridad, otras más. Pero en este caso nos enfocamos al tema de la escasez de agua en Tecamachalco. Hablas de un tema muy importante que es en el sentido de buscar recursos para poderlos implementar. Están abiertas las posibilidades para que las mismas administraciones municipales puedan interesarse en el proyecto y obviamente pues participar y de manera simultánea, bueno, pues trabajar para solucionar este problema, porque sabemos perfectamente bien que en muchas ocasiones las mismas administraciones se justifican señalando que no hay estudios o que no existe el personal necesario para poder buscar alternativas para solucionar este problema. Podría haber la posibilidad de que se abran a tener un diálogo con las autoridades. A final de cuentas ellos pueden contribuir con a lo mejor con las cuestiones monetarias para poderlos apoyar en ese sentido. Claro, definitivamente estamos abiertos y creo que todas las organizaciones de todas maneras en su estructura lo tienen, ¿no? Contemplan el hecho de tener recursos propios y también generar otros para estudios y demás. Definitivamente aquí el vínculo con el sector gubernamental es fundamental. Lo que nosotros intentamos hacer es una especie de stakeholder, que es un actor clave de la sociedad, que trate de recabar esas voces de la sociedad con respecto a la problemática y llevarlas a la esfera pública. Eso, la manera en la que nosotros vamos a tratar de incidir es a través de generar estos estudios que puedan servir en su momento
para generar alternativas, como te decía, de solución. El problema es realmente complejo, puede haber muchas alternativas, pero tiene que haber alternativas viables, factibles, en muchos términos, en términos ambientales, ecológicos, económicos, sociales, etcétera. La idea es tener esos insumos para que otras organizaciones, inclusive el gobierno, puedan llevarlas a la práctica, ¿no? Pero nosotros, la intención es generar esto y tratar de vincularnos efectivamente con todos los sectores sociales, inclusive gubernamentales y privados. La idea es que las alternativas que nosotros podamos generar, que son una de las tantas que puedan haber, tratar de que sean tomadas en cuenta en la esfera pública y en su momento, ¿por qué no? Porque es el ideal de cualquier fundación que pretenda incidir en política pública, que se convierta en una política pública. Entonces, cuando una alternativa que genera un sector social se convierte en política pública, quiere decir no solo que hay mayor participación ciudadana, sino que también el sector de la sociedad civil organizada está operando, funcionando, y no solo eso, está ya incidiendo en las acciones gubernamentales. Eso no quiere decir que suplamos la función del gobierno, definitivamente no, porque todos tenemos ciertos roles en este escenario, en esta mesa, ¿no? Entonces, definitivamente el gobierno es el que tiene que ser el encargado de llevar a cabo las políticas públicas que beneficien finalmente a la sociedad, porque a final de cuentas el gobierno es el que tiene los medios para hacerlo. Claro. Como fundación o una sola persona, definitivamente, por más, por ejemplo, dinero o influencia o poder o lo que sea que tenga, no va a poder incidir de la manera en que pudiese incidir el gobierno. Para eso es su función. Entonces, lo que nosotros pensamos es definitivamente tener ese contacto, y muy cordial, por cierto. O sea, nosotros no somos críticos de las acciones gubernamentales, al revés, no criticamos, generamos propuestas, que es algo completamente distinto, ¿no? Y lo que sí buscamos, evidentemente, es que pues este tipo de cuestiones sean más atendidas, porque entre más la gente y la sociedad organizada trabajemos el tema, esto inevitablemente va a tener que ser tomado en cuenta. O sea, va a haber una agenda pública que el tema del agua, lo lleve en cada momento en su agenda. O sea, tenemos ciertos temas, entonces el del agua es prioritario, hay que atenderlo. Definitivamente el hacerlo visible el tema implica que tiene que haber acciones también para ello. Entonces esa es nuestra función y ese es el principal objetivo que tenemos en estos momentos. Oye, y la pregunta obligada, ¿ya ha habido el acercamiento con algunas administraciones, no con las que se van porque esas ya no les interesa, sino con las que llegan a la región? Sí, de hecho podría decir que a raíz de este proyecto, que entre toda la agenda que nosotros tenemos es llevarlo al público, es decir, darles a conocer que nosotros estamos tratando de tomar acciones y tratando de reunir a otras personas que también lo están haciendo en sus respectivos campos, y también darles visibilidad y que la gente sepa y que hay canales para participar. Entonces, a raíz de eso, nosotros hemos tenido cierto contacto con ciertas personas que se desenvuelven en ese ámbito. En el ámbito, me refiero al político, y el ámbito de la cuestión ya gubernamental. Entonces, como te decía, por ejemplo, las administraciones frecuentemente sí tienen contemplados el tema. Sin embargo, evidentemente falta que haya como un impulso de diferentes sectores para que las acciones sean llevadas a cabo. Aquí no se trata de echar pues culpas a personas en específico o a grupos, sino más bien que ha faltado esa articulación. Entonces, de momento, vamos a buscar, por lo que ya tenemos poco tiempo en esta salida, pero definitivamente al regreso también lo vamos a hacer, buscar también definitivamente el vínculo con el ámbito gubernamental. Estoy seguro que a través de que nosotros tengamos una agenda bien definida, proyectos viables, sustentables, y sobre todo propuestas que no sean ideas u ocurrencias nada más, estoy seguro que pueden tener cabida. Claro, va a depender mucho de la manera en que nosotros presentemos, de la manera en que los actores, no solo nosotros, podamos tener cierta influencia en que este tema sea totalmente tomado en cuenta, ¿no? Entonces, ahorita, hablando específicamente de Tecamachalco, la respuesta es sí, ha habido interés, sobre todo pues de la administración entrante. También, si tenemos la oportunidad antes de irnos, tendremos contacto con la administración actual para que sepa
qué es lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo. Esto no con el afán ni de uno ni de otro de solicitar recursos, porque esto está totalmente financiado por el gobierno del estado de Puebla. Entonces de eso nosotros no pedimos dinero, si esa es para ser muy claros. La justificación. Sí, para ser muy claros, no pedimos dinero, no estamos pidiendo en ese sentido, porque ya todo está programado, ¿no? En su momento, pues hay actividades que hará la fundación, que serán muy públicas, llevarán esquemas de transparencia y demás, pero ya ese es otro asunto, ¿no? En términos de lo que tú me preguntas, sí tenemos el contacto. De hecho, pues más adelante en las redes, también en estas que les comento, iremos mencionando qué tipo de acercamiento hemos tenido, pero lo que sí ha habido, porque estamos participando en este certamen, es la voluntad del gobierno del estado, en el sentido de que, bueno, hay jóvenes que están llevando proyectos sociales, entonces hay puertas abiertas para ciertas acciones, ¿no? Claro. Entonces, pero nosotros las vamos a buscar. Una organización, esa es la manera en la que puede incidir, buscar los canales de incidencia. Entonces, definitivamente nos vamos a acercar al sector gubernamental y en su momento también al sector privado, porque también a ellos les compete la cuestión de los recursos hídricos. Hay fábricas, tenemos también algunos complejos industriales, no tan desarrollemos, entonces también hay que acudir a ellos porque son partícipes de, ¿no? Claro, así es. ¿Algo más que quieras mencionar? Por el momento sería todo, invitarlos a ustedes a participar activamente en todo lo que, no solo en lo que hagamos nosotros como fundación, sino también en tratar de hacer y poner su granito de arena en todos los problemas sociales que tenemos en nuestra comunidad, sobre todo el tema del agua, que es un tema bastante crítico. También mencionar que no debemos esperar a que, como dicen los expertos, en 2024 o en 2030 tengamos una situación de escasez total de agua, porque hoy en día tenemos un recurso y hay que cuidarlo. Desde nuestros hogares podemos cuidar el agua y también podemos hacer cosas muy grandes para poder tratar de cambiar nuestra realidad cercana. Invitamos a todos, no solo los tecamachalquenses, sino también todas las personas que viven en esta región, porque en realidad es una región, así es, como tú lo decías, a que participen, no solamente en este proyecto, sino en otros proyectos. Y sobre todo, muy especialmente enfocado a que los jóvenes, como quien nos puede estar viendo, pueda generar ideas que lleven al cambio en sus comunidades. Y ojalá pues se incluyan a este proyecto. Nosotros estamos con los brazos abiertos para recibirlos y agradezco a Javier y a Radioteca por esta oportunidad para también llevarles a ustedes este tipo de información. Muchas gracias y estamos abiertos. Muchas gracias. Y lo más importante, en lugar de estarnos preocuparnos, hay que ocuparnos, que es, yo creo que es lo fundamental. Te invito para que regresando de este viaje hagamos un análisis, nos platiques tus experiencias, qué fue lo bueno, lo malo, lo rescatable de esto, para que la gente pueda estar informada y conocer más de este proyecto y sobre todo pues de lo que se puede vivir o se puede generar en favor de este problema social que nos enfrentamos todos los días y lo vivimos quienes estamos aquí de Tecamachalco y también quienes son de los municipios aledaños y que muchas veces pues ha sido, repito, el estandarte de muchos políticos para ganar votos y que a final de cuentas el día de mañana puede llegar a ser hasta la lucha de intereses entre comunidades y entre pueblos, que yo creo que es algo que no debemos de llegar a esos extremos, sino buscar soluciones. Y repito, te agradezco mucho porque nos hayas acompañado y hacemos el pacto para que nos vuelvas a acompañar en próximo día, cuando regreses de tu viaje. Claro que sí, es un hecho y de todas maneras quiero comentarles que esto no se va a quedar en la deriva, van a seguir escuchando lo que estamos haciendo y lo que están haciendo muchas otras personas también por sus comunidades. Muchas gracias. Pues te agradezco mucho, Juan Carlos, espero que se la estén pasando muy bien, nos vemos muy pronto, mi nombre es Javier Rodríguez Andrade y hasta la próxima.